bendición del Dios Todopoderoso esté con ustedes, que el Señor en esta noche sea bendiciendo nuestras vidas a través de su palabra, que podamos disertar, podamos aprender esto que es tan grande y tan importante en la vida. Nosotros en la vida cristiana podemos aprender muchísimos temas, pero yo considero que uno de los temas más fundamentales que nosotros como cristianos tenemos que aprender es esto: cómo compartir la palabra de Dios, cómo llevar un alma a los pies de Cristo, cómo hacer que nosotros y las personas que están a nuestro lado verdaderamente puedan conocer ese evangelio que es el que salva. Que la vida cristiana no es simplemente estar ahí para que Dios los bendiga, los llene de lo que necesitan en la parte material, sino que hay un trasfondo, hay una raíz, hay algo que es mucho más importante que todo lo que podemos ver y que quizás lo que se muestra en diferentes lugares. Es mucho más que conciertos, es mucho más que gritar, es mucho más que música, es mucho más que luces, es mucho más que ver sanidades y ver restauraciones. Es mucho más la vida cristiana. Si de repente a ti te vendieron la idea que ser cristiano era venir y que ya todos los problemas se resolvían, pues me temo que te engañaron, porque no es así. Si no te predica un evangelio verdadero, posiblemente como no se predica un evangelio verdadero, seguramente que tampoco habrán conversiones verdaderas. Y por esa razón ayer comenzamos un tema que es bien importante, y es cómo ganamos un alma para Cristo, entendiendo que hay personas que dicen ganar almas, pero realmente lo que han hecho es engañar almas, porque no han predicado el evangelio verdadero. Vamos a seguir con la parte 2. Si de alguna manera perdiste el mensaje que compartimos ayer, ya está ahí en nuestro canal de YouTube para que tú puedas escucharlo, lo puedas compartir si así tú lo deseas. Y vamos a entrar en materia en esta noche, dándole a todos la bienvenida. Que Dios sea iluminando nuestro caminar, que Dios sea en esta noche abriendo nuestro entendimiento para que podamos captar la esencia de todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos durante este tiempo. Anoche vimos 2 puntos importantes en lo que tiene que ver con cómo ganar un alma para Cristo. Lo primero que veíamos, el primer paso, si pudiéramos como colocarles pasos, el primer paso que nosotros mencionamos ayer es llevar a la persona a que tenga la convicción de pecado. Que la persona verdaderamente reconozca que está mal delante de Dios, que ha pecado, que ha fallado, y que por lo tanto, como ha pecado, entonces hay una multa que pagar. Es la paga de ese pecado, es la muerte. Ese es el primer punto. Tú no puedes ir a llevar la palabra a una persona diciéndole que Dios te ama y tiene un plan maravilloso y que simplemente repite una oración y ya, listo. No, la persona primero tiene que reconocer que está mal delante de Dios, y tenemos que llevarlo a través de la palabra para que él pueda o ella pueda entender que verdaderamente necesitan la salvación. Lo segundo que comenzamos a ver ayer es explicarles el sacrificio. Ese sacrificio que Cristo vino a hacer, que fue ese sustituto nuestro, que éramos nosotros por causa de nuestro pecado, que teníamos que pagar ese precio, que teníamos que morir. Pero bendito el Señor, que gracias a nuestro amado Jesús, Él vino y se colocó en nuestro lugar. El lugar que nos correspondía a nosotros, el Señor nos puso a un lado y Él se puso en ese lugar y pagó ese precio. En este punto quedamos el día de ayer, y quiero ir con otra parte que tiene que ver también con este segundo punto que vemos, que es el sacrificio, llevar a la persona a que verdaderamente entienda. Recuerde que eso es lo que estamos trabajando, que la persona tiene que entender, tiene que tener la convicción. Esto no se trata simplemente, lo mencionamos ayer mucho, no se trata simplemente de repetir una oración y ya, no. Tiene la persona que tener la convicción de lo que está pasando. Y decíamos que esto demanda invertirle tiempo a las personas. Nunca lo veas como perder el tiempo o gastar el tiempo. No, no. Es una inversión, es la mayor inversión. Cuando tú y yo sacamos tiempo, primero, cosas como esta, donde venimos a capacitarnos, donde venimos a enseñar, donde venimos a aprender, es la mayor inversión. Cuando tú le compartes el evangelio a una persona, es la mayor inversión que tú puedes hacer en esta tierra. Uno le puede dar muchos regalos a mucha gente, uno le puede dar muchos regalos a sus hijos y poderle dar todo lo que ellos necesitan. Pero el mejor regalo que tú le puedes llevar a una persona es el evangelio. El mejor regalo que tú le puedes dejar como heredad a tus hijos es que ellos verdaderamente conozcan a Cristo Jesús.
la mayor felicidad para nosotros como padres, el día que partamos de esta tierra, es poder ver que nuestros hijos verdaderamente se volvieron al Señor, se convirtieron al Señor y que son hijos de Dios. Podríamos partir tranquilos de esta tierra. Pero seguramente que el sinsabor más grande que nos podría quedar a nosotros es ver un ser querido que parte sin Cristo en su corazón. Por eso es que es muy importante. Ahora, en este paso que estamos hablando de que la persona entiende y reconozca el sacrificio de Cristo, va muchísimo más, y escúchenme porque aquí uno de los temas más trascendentales en la vida cristiana. Nosotros, en primera instancia, yo quiero que por favor lo miremos en primera persona, lo miremos a título nuestro, porque es que si nosotros no hemos ido allá, es muy difícil que nosotros podamos llevar a las personas. Si nosotros simplemente tenemos una teoría, pero no tenemos la experiencia, entonces no tenemos la autoridad para poder hablar con convicción a una persona. Lo primero, esta primer parte de esta enseñanza esta noche, quiero que la miremos más para nosotros que lo que le vayamos a decir a las personas. Porque si tú tienes y conoces muy bien lo que vamos a hablar en esta noche, una vez tú lo tengas claro, entonces te va a ser mucho más fácil explicárselo a otra persona porque ya tú lo sabes. No simplemente que lo repitas tampoco, sino que lo sepas. Y una de las cosas que nosotros tenemos que dar ese paso, si de repente en esta noche hay una persona que no ha dado ese paso, yo quiero invitarte, por favor, que des ese paso. ¿Cuál es el paso? El paso de que tú verdaderamente conozcas la revelación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que vaya mucho más allá que una simple teoría. Que tú puedas entender, que puedas conocer la magnitud del precio tan alto que Cristo Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando nosotros tenemos esa convicción, cuando nosotros tenemos la revelación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, téngalo por seguro que pecar no va a ser ya más fácil. Porque es que hoy en día, como no se tiene la revelación, como se tiene un cristianismo tan superficial, entonces es muy fácil pecar. Y ahí es donde está el gran error de las personas que nos decimos llamar cristianos. Pero quiero decirles que dentro de ese grupo de cristianos hay un remanente, hay un grupo de personas que han conocido lo que es la revelación de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y ese grupo de personas son personas que procuran caminar en santidad. Son personas que pecan menos. Porque yo no les voy a decir que por el hecho de ser cristianos no pecamos. De hecho, sí pecamos. Lo bonito sería decir, no, somos cristianos y de ahí en adelante ya nunca vamos a pecar. Yo tengo que decirles de una forma muy honesta que infortunadamente sí, aunque seamos cristianos, podemos pecar. Quiere decir que nuestra carne nos arrastra, nos impulsa. Y estoy hablando de podemos, pero no debemos pecar. Pero la persona que no tiene la revelación de la cruz, la persona que no tiene la convicción, como que no ha ido allá, no le ha pedido al Señor, y quiero que estos son los ejercicios principales que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Y que tú te puedes tomar el tiempo ahí en tu lugar a solas y decirle, Señor, yo quiero que por favor tú me des esa revelación de Cristo Jesús en la cruz. Yo quiero conocer la revelación de la cruz. Porque cuando Dios nos lleva en el Espíritu, nos lleva por fe a ese lugar, cuando nosotros nos podemos transportar a ese lugar y podemos casi que evidenciar, que ver, casi que sentir lo que Cristo pasó en la cruz del Calvario, entonces cuando viene la tentación, cuando vamos a ser impulsados a pecar, nos acordamos de ese sacrificio que verdaderamente Cristo hizo por nosotros y decimos no, porque por amor a Cristo no quiero fallar. Porque cuando fallamos de una forma deliberada, cuando fallamos de una forma consciente, es decir, cuando sabemos que eso que estamos viviendo, que eso que estamos haciendo es pecado, y sin embargo, a pesar que sabemos que es pecado, lo seguimos haciendo, esa es una señal de una persona que no conoce la revelación de Cristo allá en la cruz del Calvario. Porque si conociese la revelación de Cristo Jesús, entonces esa persona diría, no, yo no voy a fallarle a Dios, no. Yo no puedo fallarle a Cristo. Después de todo lo que Él pasó, después de todo lo que padeció, ¿cómo voy a hacer de una forma tan inhumana y pecar? Porque cada vez que pecamos de una forma deliberada es como menospreciar la sangre que Cristo derramó. Es como decir, eso no me importa, allá Jesús, pero yo quiero vivir mi vida a mi manera.
Y entonces ahí no podemos decir que seamos cristianos. Ese es un tema que es bien importante nosotros entenderlo. Por eso le digo que es necesario primero que nosotros lo sepamos y lo vivamos para que podamos llevar a una persona allá. Y yo quiero que sepamos, por favor, que cuando nosotros entendemos eso y conocemos realmente lo que sucedió en ese lugar, cuando entendemos que Jesús no murió en la cruz para ser un mártir, que no murió en la cruz para ser un famoso en Semana Santa, ese no fue el propósito, ni para ser una persona como que se colocara ya crucificado y ensangrentado como para que los demás tuviesen lástima. Ese no fue el propósito de él. Cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario no fue para nada eso. La religión tradicional lo que hace es acordarse de pobrecito Jesús, cómo sufrió, y en Semana Santa se acuerdan. Y aún termina la Semana Santa o aún en la misma Semana Santa están pecando y están haciendo una cantidad de cosas. Entendamos, mis amados, que la misión de Cristo Jesús fue en primera instancia tomar tu lugar y tomar mi lugar. Él vino y es lo que se conoce como el sustituto. Él fue allá a la cruz del Calvario y tomó todas nuestras debilidades y fue allá crucificado, clavado en esa cruz para cancelar las deudas que nosotros teníamos, deudas que nosotros estábamos, digamos, por pagar a Dios por causa de nuestro pecado. Pero fue Jesús el que tomó nuestras facturas y fue a la cruz del Calvario y pagó por nosotros. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y seguramente que en este punto todos estarían de acuerdo conmigo que eso es muy nítido para ti, que es muy claro. Vivir en la revelación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es sentir dolor. Diga conmigo, sentir dolor. Es sentir como la agonía y sentir como ese sufrimiento que el mismo Señor Jesucristo sintió. Nos debe doler. Es que, mis amados, si a nosotros no nos duele esto, entonces somos muy ligeros en el cristianismo. Nosotros tenemos que sentir verdaderamente ese dolor. Porque noten que Jesús allá en la cruz del Calvario lo que hizo fue renunciar a todos aquellos privilegios que él tenía y se despojó absolutamente de todo para darnos la salvación. Por eso esa cruz que nosotros conocemos, esa cruz del Calvario, es como la representación de toda la raza humana que se había rebelado contra Dios. Y Jesús va y nos representa a nosotros. Él va y se pone por la raza humana. Y por eso la Escritura dice en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y dice la Escritura, y fue su sudor como gotas grandes de sangre, que descendían, dice la palabra, hasta la tierra. Es decir, el sufrimiento de Jesús no fue cualquier cosa. Tal vez tú dices, no, yo sufro por mis hijos, yo sufro por la situación, y muchos dicen, no, es que no es fácil, es que esta vida es difícil. Y yo quiero decir, es absolutamente nada de lo que nosotros pasemos en esta tierra es comparado al sufrimiento que Cristo Jesús pasó allá en la cruz del Calvario, en ese tiempo de agonía, todo por amor a nosotros. Y tenemos que tener esa convicción. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que tenía que enfrentar ese momento. Y sabía que ese momento no era nada sencillo, sino que era un momento muy doloroso. Era un momento muy fuerte en su vida. Él no había tenido la experiencia de pasar por ese tipo de cosas. Sin embargo, él estuvo dispuesto a asumir eso. Seguramente que él, pensando en el sufrimiento, dijo, sí, yo voy a sufrir, sí, yo voy a pasar por muchas cosas, pero escúchenme por favor, amados del Señor. Fue mucho más grande el amor que el Señor sintió por ustedes y por mí que su propio sufrimiento. Y noten que esa es una de las revelaciones grandes que uno tiene que tener en cuenta, que Jesús no vino de una forma egoísta, sino que él sabía que tenía que pasar por ese martirio, por ese dolor tan fuerte, pero dijo, no me importa, porque yo los amo tanto a ellos que estoy dispuesto a pagar el precio por ellos. Y Jesús demostró ese amor por nosotros. La gran pregunta que podríamos hacer en esta noche, ¿será que nosotros le correspondemos con ese mismo amor? ¿Será que ese amor que Cristo tuvo por nosotros es recíproco? ¿Será que nosotros también podemos decir, yo doy mi vida por Cristo?
Yo ya no quiero seguir viviendo para mis deseos, para mis deleites, sino que quiero vivir para Cristo. ¿Será que tú y yo tenemos en esta noche, si evaluamos un poquito, tenemos verdaderamente esa revelación de lo que Cristo vino a sufrir por nosotros? Ese sufrimiento que, a pesar del sufrimiento, fue mucho más grande el amor que el Señor sintió por nosotros. Y por eso noten que la Biblia dice que Él rogó al Padre, y en Lucas 22, 42. Dice la Escritura que Él rogó al Padre y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, dijo Jesús, sino la tuya. Fíjense qué amor tan grande el Señor Jesucristo. No se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, sino que yo quiero caminar conforme a tu voluntad. Y no me importa si eso implica tener que pagar un precio muy alto, si eso implica tener que sufrir mucho, no me importa, pero yo lo que quiero hacer es tu voluntad. ¿Será que nosotros también podemos decir eso en esta noche? Señor, yo no quiero hacer lo que yo quiera. Yo quiero vivir para ti, yo quiero hacer tu voluntad, aunque eso me cueste, aunque tenga que sacrificar muchas cosas, aunque tenga que romper relaciones, aunque tenga que dejar tantas cosas que me gustan, que son placenteras para mí, pero no me importa, Señor, yo quiero verdaderamente vivir para ti. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y este es uno de los puntos que son bien importantes en el cristianismo. Por eso tú, cuando hablas de la palabra de Dios, tú que estás en esta sala, tú que dices que eres un cristiano, que haces parte de una iglesia, tú tienes que tener esta convicción. Porque escúcheme, en la cruz Jesús vivió una de las experiencias más duras y más tristes, y tal vez Jesús no puso tanto énfasis en el dolor físico que él pudiera experimentar, que fue una cosa atroz. Eso que nos muestran las películas, eso que nos muestra Mel Gibson allá en esa película, eso es un pequeño acercamiento al verdadero dolor que el Señor Jesucristo vivió. Y obviamente ellos son unos artistas. Ellos no podían experimentar lo que Cristo experimentó, porque ningún ser humano podría tener la capacidad de experimentar ese dolor y ese sufrimiento tan grande. Por eso tenemos nosotros que siempre ir a la revelación de la cruz, allá donde Cristo padeció, para acordarnos todo lo que Él pasó. Aquel Jesús que fue abandonado por su Padre. Y noten que tal vez no era tanto el dolor, los sufrimientos físicos, sino que la parte que más le dolía a Él, la parte que Él necesitaba la mayor fuerza, era experimentar ese momento donde su Padre lo iba a abandonar. ¿Y por qué su Padre lo abandonó? Por los pecados de la humanidad. Porque en ese momento, allá en la cruz del Calvario, en esas horas del mediodía hasta las 3 de la tarde, aquel día, todo el pecado, toda la maldad de la raza humana estaba cayendo sobre Cristo Jesús. Alguien de una forma muy acertada dijo lo siguiente: en esas 3 horas, del mediodía a las 3 de la tarde de ese día viernes, Jesucristo experimentó el infierno literal sobre su vida, para que ustedes y yo no experimentemos, no pasemos por ese infierno. Pero si alguien menosprecia eso que Cristo hizo y dice: no me interesa, y simplemente tiene un cristianismo liviano sin tener la revelación de la cruz, pues quiero decirle que si tú verdaderamente no te has convertido al Señor, no tienes esa convicción en tu corazón, entonces Jesús, que vino a pagar el precio por nosotros, y si nosotros no aceptamos lo que Él hizo, entonces ese infierno lo tendrá que pagar cada una de las personas. Pero si al contrario, que ese es el propósito en esta noche, y que es el mensaje que tenemos que transmitir a las otras personas, si queremos ganar un alma para Cristo, es decirles: Jesús pagó ese infierno para que ustedes y yo no pasemos por ese infierno. Y tomamos la decisión, la sabia decisión. Hay decisiones en la vida que hay que tomar. Hay decisiones tontas que uno toma y que traen consecuencias. Pero hay decisiones sabias que uno puede tomar en la vida. Y la mayor decisión, la decisión más sabia que una persona puede tomar en esta tierra, es tener a Jesús como Señor y Salvador y reconocer lo que Él hizo por él.
Porque cuando nosotros tenemos la sabiduría, decimos, sí, ahora estoy entendiendo, Jesús pasó por ese sufrimiento, Jesús pasó por ese infierno para que yo no pase por ese infierno. Y como yo no quiero pasar por ese infierno, entonces lo que tengo que hacer es entregar mi vida a Cristo y creer verdaderamente, no simplemente que me hablen, no simplemente ver una película, no simplemente asistir a un lugar para que me hablen de Dios. Es que yo tengo que verdaderamente tener esa convicción y tener esa revelación de lo que Cristo hizo allá en la cruz del Calvario. En el Salmo 22, versículo 1 y 2, podemos ver, escúchenme por favor, podemos ver cómo Dios le reveló a David. Se escribió muchos años antes de Cristo ese pasaje, pero Dios en su misericordia le reveló a David todo ese dolor y toda la angustia que el Señor Jesucristo pasó. Le estaba mostrando lo que iba a venir de una forma, y este es uno de los salmos que se conocen como los salmos proféticos, porque el Salmo 22 está hablando del Señor Jesucristo de una forma profética, porque está mostrando lo que el Señor Jesucristo iba a pasar mientras estuviera colgado allá en ese madero. Esa experiencia de ese momento histórico que el Señor Jesucristo iba a pasar. Y David, Dios le permite en su misericordia que él tuviese la revelación y casi que como que lo lleva a ese lugar. Y ahí es donde está la parte clave en el cristianismo. Porque el cristianismo, la parte clave está en que nosotros podamos pedirle al Señor que nos lleve a ese lugar. Y yo les aseguro, amados del Señor, con toda mi convicción, con todo mi corazón, les aseguro que si tú tienes esa revelación y Dios te puede llevar hasta ese lugar para que tú puedas ver el sufrimiento y el dolor del Señor Jesucristo, tu vida a partir de ese momento va a ser completamente diferente. Porque tú vas a ver el cristianismo de una manera diferente. Porque ya no lo vas a ver de una forma teórica, no lo vas a ver porque en unos pasajes de la Biblia dice tal cosa. No, es que Dios te permite ver esa revelación. Y entonces tú vas a sentir dolor por todo lo que pasó el Señor. Y vas a decir, wow, yo no puedo fallarle más al Señor. Y yo tengo que comenzar a caminar en santidad. David escribió lo siguiente en el Salmo 22, versos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no me respondes, y de noche y no hay reposo para mí. Noten que podemos ver en este pasaje de la Biblia que el Señor estaba allá en ese madero, pero que sus ojos espirituales se abrieron. Escúcheme. Y Él en ese momento de agonía allá en la cruz del Calvario, Él no veía al Padre. Estoy hablando espiritualmente. Lo que Él veía eran tinieblas. Y ustedes recuerdan que se puso, era mediodía, pero se puso en una oscuridad densa, dice la Escritura. Y el Señor lo que estaba viendo era tinieblas. Y el Señor levantaba sus palabras y clamaba al Señor, porque sus ojos se abrieron y comenzó a ver los demonios que estaban llegando sobre él, la carga del pecado, todo el pecado entronizado sobre la vida de él. Y fue un momento terrible. Ustedes imaginan todas esas legiones de demonios sobre el Señor Jesucristo burlándose, y todo el Señor estaba soportando eso, el peso del pecado por la humanidad. Por eso las palabras del Señor cuando está en ese momento, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas tinieblas que estaban cubriendo ese momento tan duro. Y el Señor Jesucristo, escúcheme, estuvo literalmente solo. Lo seguían multitudes, sí. Tenía unos discípulos, sí. Tenía unos familiares, sí. Tenía el Dios que estaba con él todo el tiempo, sí. Pero en ese momento crucial de su vida, él literalmente se sintió solo, se sintió abandonado. Y esa era la carga más grande, repito, no eran los latigazos, no era que le escupieron, que le pusieron la corona, que lo traspasaron con clavos y lo demás. Eso no era lo más duro para él. Lo más duro era experimentar ese momento, este momento que estaba viviendo ahí en la cruz del Calvario, donde todas esas legiones de demonios estaban sobre él. Y donde todo el peso de tu pecado y de mi pecado estaba cayendo sobre el Señor Jesucristo. Ahí cuando nosotros logramos entender eso, entonces decimos, Señor, perdónanos. Perdónanos, y mañana o pasado o en las próximas horas, cuando vayamos a pecar,
pensemos un poquito más y digamos, no, Señor, no tiene sentido. Que a pesar que yo estoy viendo, estoy escuchando, a pesar de que, Señor, estoy como sintiendo esa revelación de lo que pasó contigo, a pesar de saber que esto que estoy haciendo es pecado, lo hago deliberadamente. Entonces, mis amados, ¿a qué nosotros estaríamos entonces jugando en esta vida cristiana? Si después de escuchar lo que Cristo pasó en la cruz del Calvario, nosotros decidimos de una forma voluntaria, seguimos pecando. Eso como nadie nos ve, no importa. Usted se imagina el dolor, usted se imagina la tristeza del Señor Jesucristo, sabiendo que Él vino y pagó un precio tan alto por nosotros, pero que sin embargo nosotros hacemos caso omiso de eso, que somos indiferentes al dolor y al sufrimiento que Él pasó. Jesús, que dejó todos sus privilegios, todo lo que el Padre le había otorgado, solamente por algo, por darnos a nosotros la completa redención. ¿No creen que eso es un amor que no tiene límites? Un amor que no se puede comparar. ¿Qué tal si en esta noche le decimos, Señor, gracias? Y tú le das un aplauso y le dices, Señor, gracias, Jesús. Gracias por ese precio tan alto. Señor, gracias y perdónanos, porque nosotros tal vez no conocíamos, o posiblemente tú sí conocías, pero no has ido a ese momento, a ese lugar. Porque la cruz del Calvario, escúcheme, representa una maldición. Porque eso es lo que dice. La Biblia muestra que las personas que eran llevadas allá eran los mayores asesinos, los mayores delincuentes. Y que cuando a los judíos, cuando en ese tiempo se hablaba de crucifixión, eso no era una señal de bendición y de cosas grandes, no. Era una señal de maldición. Pero a él no le importó asumir todo ese peso, no le importó asumir todas las maldiciones para que nosotros fuéramos libres de toda maldición. Ahora, Jesús vino y pagó el precio no solamente por esas personas de esa época, sino que el Señor vino a pagar por aquellas personas que verdaderamente se arrepienten y entregan su vida durante todos los tiempos. Ahí estamos incluidos nosotros. Por tal motivo, mis amados, el Padre tuvo que tomar una decisión muy dura. Porque la gente se pregunta, ¿y por qué Dios abandonó al Padre? ¿Por qué Dios abandonó al Hijo? Perdón. ¿Por qué Dios no estuvo con Jesús? Y yo quiero decirles, sí, Dios estuvo ahí. Solo que tuvo que alejarse, voltear la espalda, porque en ese momento, Jesús, ahí en la cruz del Calvario, Jesús se había convertido en pecado. Aquel que nunca cometió pecado, ahora se había convertido en pecado, para que nosotros fuéramos limpios de todo pecado. Y fue allá, escúcheme por favor, fue allá en la cruz del Calvario, donde la humanidad recuperó todo lo que Dios le había dado al hombre allá en el Edén, lo que le había dado a Adán. Y Jesús, dice la Escritura, Jesús es el segundo Adán. Y todo lo que la raza humana había perdido allá en el Edén por causa de Adán, ahora en la cruz del Calvario, el Señor estaba recuperando todo eso. Y cuando nosotros entendemos el significado y la revelación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y cuando tú dices, wow, o sea, lo que Dios me está mostrando en esta noche es que a través de la cruz del Calvario, Él pagó el precio para recuperar todo lo que habíamos perdido. Y la respuesta es sí. Porque cuando una persona se convierte verdaderamente a Cristo Jesús y cree a lo que Él hizo, y cree en sus palabras, y cree en los actos que Él hizo por nosotros, su sacrificio, la sangre que derramó, y dice, yo entrego mi vida a Cristo, entonces esta persona vuelve a ser colocada en la posición que originalmente Dios estableció para la raza humana. Porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario recuperó todo lo que nosotros habíamos perdido. De manera pues que cuando uno conoce
y llega a ese punto de la revelación de la cruz, uno puede decir: Señor, gracias, porque lo que me está diciendo en esta noche es que yo puedo volver a recuperar todo aquello que perdí. Y la respuesta es obvio que sí. Tú lo tienes que entender y tú tienes que llevarle ese mensaje a aquellas personas que en este momento están perdidas. Estas personas que han cometido tantos pecados, han cometido tantos errores en su vida, que están completamente descalificadas. Y poderles llevar esta palabra y decir: si tú verdaderamente crees en Cristo Jesús, no que repita una oración, sino que crea lo que Cristo hizo, tú puedes volver a quedar en esa posición, porque Jesús vino a recuperar lo que nosotros habíamos perdido. Y es cuando el apóstol Pablo, que entre otras, el apóstol Pablo es una de las personas, es uno de los ejemplos más grandes de una persona que conoció la revelación de Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo dice que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Y es cuando la persona que conoce esta revelación y Dios como que le toca su corazón y como que hace clic, dice: wow, o sea que Dios puede perdonarme todo lo que yo hice, todos mis pecados tan graves que yo cometí. El Dios me lo puede perdonar, el Señor me lo puede perdonar. Y la respuesta es sí. Y nos los perdona no para que sigamos pecando, como dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 6. Cuando el Señor te perdona, no es para que tú sigas pecando, sino que te perdona para limpiarte de todo pecado, de toda maldad, para que tú comiences una vida nueva. Y es lo que se llama el nuevo nacimiento. Porque las cosas que quedaron atrás, allá se quedaron. Y dice que toma todos nuestros pecados y lo echa a lo profundo de la mar y nunca más hace memoria de ellos. Entonces la persona entiende y dice: wow, o sea que toda esta maldad, yo maté, yo violé, yo robé. Si yo verdaderamente acepto a Jesús, si yo creo en lo que Él hizo, el Señor tiene el poder para perdonar mis pecados. Y la respuesta es sí. Y entonces dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y entonces la persona dice: wow, o sea que el Señor me ha perdonado y ya no me condena por eso. Y la respuesta es: si tú te arrepentiste de corazón y confiaste en Jesús como su Señor y Salvador, el Señor le perdona todos sus pecados y ya no viene condenación para tu vida. Claro, cuando tú entiendes esto y luego que tú lo entiendes, lo puedes transmitir con convicción a las demás, pues esa persona dice: yo quiero eso, yo necesito eso, porque yo pensé que estaba perdido, porque estoy cansado de llevar esa carga sobre mi vida, esa carga de conciencia, por todo el daño que hice, por todo el pecado que cometí. Y yo pensé que eso no me lo podían perdonar. Y entonces tú llegas con esa buena nueva y le dices: sí, conoce la revelación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y vas a entender que verdaderamente, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que es la verdad absoluta, el Señor te perdona todos tus pecados. Recuerde que Pablo fue un hombre que no conoció de una forma física. Él no estaba entre los 12 discípulos del Señor. Porque cuando Pablo conoce al Señor, el Señor ya había partido de esta tierra, ya había resucitado. Pero un día el Señor se le aparece allá, lo tumba del caballo donde iba y se le revela directamente a él. Y Pablo, escúcheme, tuvo una experiencia que es quizá la experiencia más grande y más gloriosa que uno encuentra en la Biblia. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 8, tú vas a encontrar cómo hay un encuentro genuino, que es lo que tú y yo necesitamos. Pero quiero decirle, no es una actividad, no es un evento que se haga y que tú asistas. Estuve en un encuentro, de eso no se trata. Se trata de que tú tengas un encuentro personal con el Señor y que le digas de una forma sencilla: Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero encontrarme contigo. Yo quiero ver esa revelación de lo que tú hiciste por mí, Señor, allá en la cruz del Calvario. Mire, el apóstol Pablo conoció tanto, él tuvo esa revelación, que es el que escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20. O sea, noten que ahí está el ejemplo de una persona que no solamente tenía una teoría, sino que Dios lo llevó más allá, hasta el punto que Pablo, de una forma espiritual, con los ojos espirituales, pudo ir a ese lugar y pudo reconocer: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, que Pablo se remontó hasta allá y se pudo ver ahí crucificado. Es decir, que Pablo participó de la muerte de Cristo. Pablo reconoció
y se identificó con la muerte de Cristo. Y es lo que la Escritura dice, que si nosotros, escúcheme, no participamos de la muerte de Cristo, entonces tampoco tendremos gozo de su resurrección. Es decir, que si nosotros no morimos a nuestro yo, no morimos a nuestra carne, no morimos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a recibir la resurrección? Por eso es que es importante, y la Biblia dice que a diario muero, porque diariamente tenemos que morir a nosotros y vivir para Cristo. Eso implica ser cristiano. Eso implica, como el Señor lo dijo, tome la cruz y sígame. Y tú y yo tenemos que tomar esa cruz y seguir al Señor. Implica salir de la comodidad, de la complacencia donde nos encontramos. Implica tener que dejar muchas cosas y caminar por la senda angosta, pero que nos conduce a la vida eterna. Y dejar ese camino ancho donde posiblemente algunos están transitando, de gozo, de placer, de vanidad, de una cantidad de cosas, pero que es un camino ancho y espacioso, pero que su final es un final de muerte. Tú y yo, como discípulos del Señor, no como creyentes, porque algunos pueden estar en el estado de creyentes. Y quiero decirles que la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero los demonios, a pesar de que creen, no son salvos. Y hay muchas personas que creen y que se llaman creyentes, pero que no van a ser salvos. Porque la diferencia entre una persona que es salva y no es que aquel cree, pero obedece. Hay otros que creen, pero no obedecen. ¿En qué grupo te encuentras? ¿Será que de repente en esta noche hay alguien que está entre el grupo de los que creen, pero que no obedecen lo que Dios dice? Entonces, perdónenme que les diga, pero si no les digo, no me puedo quedar con eso. Estarían en el grupo de aquellos ángeles caídos, para no ser tan fuerte, ángeles caídos que creyeron, pero que no son salvos. Así que por favor, es mucho más el cristianismo. Es creer para salvación. Es creer lo que Cristo hizo para tener un cambio de vida y entregar nuestra vida al Señor y decir, Señor, a partir de este momento, yo quiero morir porque quiero recibir la resurrección. Yo no sé cuántos de los que están aquí quieren recibir la resurrección, pero tiene sentido cuando uno dice, yo voy a recibir la resurrección porque primero morí a mí. Eso fue lo que el apóstol Pablo dijo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. ¿Será que tú y yo podemos decir en esta noche, Cristo vive en nosotros? Porque noten que el Padre tomó la decisión que el castigo de la humanidad recayera sobre su Hijo. Y su Hijo, en un acto de obediencia, aceptó eso y fue hasta la muerte. Esa muerte que nos correspondía a nosotros. Pero dijo, yo tomo eso. Y es lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 1, versículo 6, para que por favor miren su Biblia y puedan ir a este pasaje. Isaías capítulo 1, versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Nos muestra Isaías 750 años antes de la venida del Señor Jesucristo, de una forma profética, cómo iba a quedar aquel Salvador, aquel Rey que vino a pagar el precio por nosotros. Y dice el versículo 52, versículo 14 en la parte B, de tal manera fue desfigurado de hombres su parecer y su hermosura más que a los hijos de los hombres. Noten, se ensañaron contra Jesús. De una forma brutal trataron al Señor Jesucristo. Pero a él no le importó, repito, no le importó pasar por todo eso. Porque nos amó tanto, porque nos ama tanto, que él prefirió todo el peso, cargarlo él, en lugar de que nosotros cargáramos con ese peso. Y por eso Isaías capítulo 53, versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos, dice, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántos hoy en día también menosprecian las cosas de Dios? Menosprecian a Jesús. No estiman,
no valoran lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, sino que simplemente decimos que somos cristianos, pero seguimos viviendo de cualquier manera. Así como decíamos ayer, aquel que hace la oración y dice que es cristiano y apenas se van, toma su cerveza y dice listos, vamos para la fiesta. Así hay muchas personas, que pueda que en un momento Dios toque su corazón y lo demás y se reúnen y dicen sí, no, tengo que cambiar, pero apenas termina la reunión, siguen caminando, siguen haciendo cosas incorrectas, cosas indebidas. Por eso es que la revelación de Cristo en la cruz es trasladarnos, escúcheme para terminar esta parte, es trasladarnos a ese lugar donde Jesús sufrió la mayor agonía y dolor. Que tú y yo seamos trasladados allá para que podamos nosotros sentir eso que Cristo sintió. Por eso el apóstol Pablo fue uno de los hombres que más se esforzó por llevar el evangelio, por llevar el mensaje de salvación al mundo. Ahí es cuando una persona que tiene la revelación, entonces por sus venas, por sus poros brota el deseo de llevar ese mensaje de salvación. Porque ha entendido, porque ha visto cómo es que Pablo pasó por unos momentos tan lindos que inclusive el mismo Pablo fue aquel que fue llevado allá hasta el paraíso y él pudo contemplar todo y decir esto es una realidad, esto es algo que yo nunca me había imaginado. Pablo pudo experimentar tanto la cruz como el paraíso y tener la convicción para decir esto es una realidad. Para decir todo lo que yo tenía en esta tierra es basura cuando él logra entender las cosas de Dios. Y que un día nosotros podamos entender eso también. Que todo lo que el mundo nos ofrece, los placeres de la carne, las pasiones, nuestra concupiscencia, todo eso es basura. Todo eso no nos sirve para nada. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy completo. La manera que una persona es completa es cuando verdaderamente tiene a Cristo en su corazón. Porque cuando él conoce la revelación de Cristo Jesús, es como una pieza de su rompecabezas de la vida que no la encontraba y de pronto lo encuentra. Dice, ahora estoy completo. Por eso él tenía la convicción, y ustedes y yo podemos revisar todas las personas que predicaron, que aparecen en la Biblia, pero ninguno como el apóstol Pablo, porque tenía esa convicción, porque él fue un hombre que experimentó la revelación de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso él tenía ese sentir y tenía esa pasión por predicar la palabra de Dios. Guárdate en tu mente, en tu memoria, recita, apréndete Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pero escúcheme, no solamente que lo repitas, no solamente que tú lo tengas ahí memorizado. ¿Qué tal si haces el ejercicio y lo interiorizas? Y no solamente que lo interiorizas, sino que lo vives. Te aseguro que Gálatas 2:20, que tú y yo lo vivamos, va a hacer que cambie nuestra vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, mientras estoy en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces él ya no vivía para él. A él ya no le importaba ser políglota, manejar 5 idiomas y tener la posición. A él no le interesaba nada de eso. Ahora yo vivo para Cristo. Y mientras yo esté en esta tierra, voy a predicar de Cristo. Porque para mí el vivir en Cristo es lo más importante. Yo vivo para Cristo. Y si algún día tengo que partir de esta tierra, va a ser ganancia porque me voy a encontrar con aquel que tanto prediqué, aquel que tanto amo con todo mi corazón. Por eso para un cristiano el morir no tiene que ser una pérdida, sino que el morir para un verdadero cristiano debe ser ganancia. Y mientras estemos en esta tierra, vivamos para Cristo. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor en esta noche? ¿Cuánto le pueden decir, Señor, gracias por tu palabra? Ahora escúcheme, en la cruz del Calvario, la maldición fue cancelada. Porque hay un grupo de personas que tal vez creen que están viviendo en maldición. Porque las cosas no les salen bien, porque hay tragedias, hay cosas repetitivas que se dan en su vida, y de ahí nace una corriente que se llama maldiciones generacionales.
Pero quiero decirles algo en esta noche, mis amados. Que dentro de todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, es que el Señor, allá en la cruz del Calvario, Él llevó todas nuestras maldiciones. Ahí en esa cruz, donde, como les dije anteriormente, se le daba muerte a las personas, a los malhechores, a los delincuentes, a las personas más abominables de esa nación, en esa cruz del Calvario, se convirtió como en ese símbolo, que era maldición, pero ahora se convirtió en una de las cosas más grandes que nosotros podemos experimentar. Se convirtió en un gran símbolo de bendición para nosotros. Si hay algo que sea de bendición para el pueblo cristiano, es esa cruz. Pero esa cruz desocupada, esa cruz que es una señal de victoria. Porque allí es donde Dios quitó, por llamarlo de alguna manera, toda nuestra maldición. Donde todo lo que nos pertenecía a nosotros por nuestros pecados, quitó esa maldición. Y en lugar de esa maldición, a través de Cristo Jesús, nos dio una bendición. Ahí en esa cruz, todo lo malo que nosotros éramos, quedó sobre la persona de Cristo Jesús. Allá en esa cruz del Calvario, el Señor endosó todo nuestro pecado y toda nuestra maldad. Y escúcheme que hace un cambio hermoso. Todo lo malo que nosotros éramos fue colocado sobre Cristo Jesús. Y cuando uno cree en Cristo Jesús, entonces todo lo bueno de Cristo Jesús, el Señor lo traslada a nosotros mediante la fe en Él. ¿Y no será un negocio bueno, entre comillas? ¿No será un canje bueno? Que el Señor está dispuesto a tomar todas nuestras maldiciones, todos nuestros pecados, todo lo malo que nosotros éramos. Y en contraprestación, el Señor nos devuelve todo lo bueno que Él tiene, cuando nosotros simplemente por fe actuamos. Por eso, tú tienes que tener muy claro lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. De manera pues, amados y amadas del Señor, que cuando uno logra entender un pasaje como esto, entonces como que se queman los fusibles y dice, wow, o sea que cuando yo creo en Cristo Jesús, escúcheme, cuando yo creo en Cristo Jesús, ¿el Señor toma también mis maldiciones? Y la respuesta es sí. Para que nosotros, cuando tengamos esa convicción, podamos estar libres. Por eso es que la Escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará, ¿qué? Diga conmigo, libres. ¿Somos libres de qué? Cuando conocemos esta palabra, entonces nosotros podemos decir, somos libres de toda maldición. Así que cuando tú eres un cristiano genuino y verdadero, que has creído en lo que Cristo hizo, tú no tienes que tener temor o inseguridad o estar pensando, ay, ¿será que yo estoy con alguna maldición? ¿Será que me hicieron alguna maldición? ¿Será que yo estoy acarreando una maldición de mi papá? No, mis amados, porque en Cristo Jesús, a partir de que tú te conviertes a Cristo, tú eres una persona después de Cristo completamente diferente a lo que eras antes de Cristo. Porque Cristo Jesús, así como partió la historia, porque pueden haber muchos hombres grandes en esta tierra, pero el único, escúchenme, el único que partió la historia en dos fue Cristo Jesús, antes de Cristo y después de Cristo. Lo mismo sucede en nuestra vida. Cuando tú verdaderamente tienes la convicción y te entregas a Cristo Jesús, crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, ahí se te parte tu vida. Eres uno antes de Cristo y otro después de Cristo. Por lo tanto, si tú creías que haya maldiciones en tu vida, desde el momento que te conviertes a Cristo, tus maldiciones son quitadas. Ahora, si alguien dice, no, pero es que yo creo que sí, entonces revisa tu conversión. Porque un verdadero cristiano, un hijo de Dios, no tiene por qué tener maldiciones, porque Cristo la llevó allá en el madero. Y una deuda solamente se paga una vez. Y esa deuda la pagó ya Cristo Jesús por ti. Entonces, esto es parte de la revelación que nosotros debemos entender y, repito, que la conozcamos muy bien para poderla transmitir a nuestros familiares, a aquellas personas que les compartamos. Ahora, claro, nosotros tenemos una cantidad de pecados, sí. Y cada vez que tú pecas, cada vez que yo peco, cada vez que pecábamos, entonces el enemigo colocaba un argumento. Y había una lista completa, un rollo completo de todos los argumentos.
Pero cuando el Señor Jesucristo va a la cruz del Calvario, Él toma los argumentos y los clava en la cruz del Calvario. Entonces todas las deudas, todas las facturas, entiendas en pecados, el Señor las toma y va a la cruz del Calvario y paga por ellas. Y por eso Pablo, que conoce la revelación, escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Todas tus deudas, cuando nosotros se las entregamos, cuando se las endosamos a Él, Él las toma. Y allá en la cruz del Calvario pagó esas deudas. Todo aquello que el diablo tenía como argumento. Y que cuando recuerde que Él siempre trabaja con argumento. La verdadera guerra espiritual, escúcheme por favor. La verdadera guerra espiritual no es pegar gritos y alaridos. No es quedar desgargantado gritando y pisándole la cola al diablo. Y llenando todo de aceite y ungiendo con helicópteros de toda la ciudad. Y puedes hacer muchísimas cosas. Puedes utilizar aceite el que quieras, aceite de tractomula si quieres. Pero la verdadera guerra espiritual no consiste en eso. La verdadera guerra espiritual es una guerra de argumentos. Y cuando el diablo venga a señalarte, cuando el diablo venga a acusarte, entonces como tú tienes los argumentos, tú le dices diablo mentiroso, porque toda acta de decretos que estaba contra mí, el Señor Jesucristo ya la pagó. Toda factura y toda deuda que yo tenía, Cristo la pagó. Por lo tanto, yo no puedo pagar una deuda dos veces porque mi deuda ya fue pagada por Cristo Jesús. Por lo tanto, yo soy libre y tú no tienes ninguna autoridad sobre mi vida. Y por eso el Señor Jesucristo dice que lo colocó a estrado debajo de nuestros pies para que el enemigo no tenga ninguna autoridad sobre nosotros. Y aquel día cuando Jesucristo murió, allá dice que al tercer día resucitó. Lo que Jesús hizo fue descender allá al Hades, al infierno, y quitarle todas las llaves que tenía Satanás, que eran argumentos, y le quitó esa llave que era tan grande, que era la llave de la muerte, y dijo, ni siquiera usted tiene autoridad sobre la muerte. Por eso nosotros en Cristo Jesús no vamos a pasar por una segunda muerte. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio la victoria. Y pueda que algún día partamos de esta tierra, pero nosotros en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Y todo eso lo ganó Cristo Jesús por ti y por mí. ¿Cuántos se alegran de una buena noticia como esta? Ese peso tan grande que nosotros teníamos, esa carga tan grande que nosotros teníamos, el Señor Jesucristo la quitó para hacernos libres. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros caminemos en libertad. Vamos a mirar el tercer paso. El tercer paso es muy sencillo. Entonces hemos visto dos pasos. La idea no es correr por correr. La idea es que nos quede claro los conceptos para que nosotros los vivamos, tengamos esa vivencia para que los podamos enseñar. Y solamente hemos hablado de dos. Reconocer lo que somos pecadores, número uno. Y número dos, reconocer el sacrificio de Cristo Jesús. Pero punto número tres es que esas almas a las cuales nosotros estamos compartiendo, esas personas, esos familiares, ellos puedan entender y que tú le puedas explicar claramente acerca de la sangre de Cristo Jesús. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Señor, escúcheme, por su propia sangre nos dio lugar y acceso al lugar santísimo. Ese lugar que solamente era un privilegio para el sumo sacerdote. Cuando Cristo viene a esta tierra y muere por nosotros, a través de su sangre preciosa, nos permite tener acceso a la presencia de Él. Y noten lo que dice el versículo 22 de este mismo pasaje de Hebreos 9. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En la Nueva Traducción Viviente, este pasaje de Hebreos 9:22 dice: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo es purificado con la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Diga conmigo, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora entendemos la razón por la cual Jesús derramó su sangre.
El derramar la sangre de Jesús era para limpieza de pecados, porque la sangre de Cristo Jesús es la que da el perdón. No puede haber perdón si no hay derramamiento de sangre. Ahora entendemos entonces por qué Dios le permitió a Jesús pasar por esos dolores tan fuertes, por ese martirio, por ese sacrificio tan grande. ¿Por qué Jesús derramó hasta su última gota de sangre? Y Jesús derramó hasta su última gota de sangre para limpiarnos de todo pecado. Ese es el único, escúchenme, propósito por el cual Jesús vino a derramar su sangre, para limpiarnos de todo pecado. Es decir, que a partir de este momento, si alguien te preguntase por qué fue que Jesús derramó su sangre, para qué la sangre de Cristo, para qué fue que Cristo derramó su sangre, la respuesta es para limpiarnos de todo pecado. Porque si no hubiese derramamiento de sangre, no hubiese limpieza de pecados. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Para qué derramó su sangre Jesús? Para limpiarnos de todo pecado y para que nosotros fuéramos un pueblo santo. La palabra santa quiere decir un pueblo apartado para el uso exclusivo de Dios. Y Jesús vino y derramó su sangre para comprarte a ti y a mí con su propia sangre, para que fuéramos uso exclusivo de Él. No para que nosotros jugásemos a ser cristianos y estar hoy escuchando la palabra de Dios y mañana estar compartiendo con las cosas del mundo y practicar el pecado. Jesús derramó su sangre para santificar, dice su palabra, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Para eso padeció allá. Dice Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención, escúcheme, en quien tenemos redención, redimidos, vueltos a colocar por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Rescatados de qué? ¿De qué nos salvó el Señor? El Señor nos salvó del infierno. El Señor nos salvó de la condenación. El Señor nos salvó de la ira de Dios. Porque tú y yo, cuando estamos en Cristo Jesús de verdad, entonces la ira de Dios no va a venir sobre nosotros. Esa copa de la ira que va a ser derramado por aquellos pecadores, esa ira digamos por causa del pecado, esa ira de Dios fue derramada sobre Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. Y esa copa solamente es derramada una sola vez. Y si una persona dice, no, yo no confío en Cristo Jesús, ok. Entonces, como no confías en Cristo Jesús, como no has entregado tu vida a Cristo Jesús, como no vives para Él, como para ti las cosas del Señor no son importantes, entonces tienes que saber que estás expuesto a la ira de Dios que vendrá sobre ti. Pero si una persona en contraposición a eso dice, no, yo no voy digamos, a someterme a eso, yo no me voy a exponer a eso, yo no quiero que la ira de Dios venga sobre mi vida, porque es que es terrible. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces la gente dice, ¿yo cómo voy a caer en eso? Entonces, creemos en Cristo Jesús, entregamos nuestra vida en Cristo Jesús y ya sabemos que esa ira que venía contra nosotros ya vino sobre Jesús. Entonces cuando dice la Escritura, sabiendo que fuiste rescatados, de ahí nos rescató el Señor. De la ira de Dios, del juicio venidero, nos rescató del infierno, nos rescató de la condenación eterna. Y escuche lo que dice, de vuestra vana manera de vivir. Esa palabra vana es hueca, vacía. Hay mucha gente que vive de una forma hueca, vacía, sin propósitos. De ahí sale la palabra vanidad, una apariencia, pero por dentro huecos, sin ningún sentido, sin ningún propósito de vida, sin ningún norte en la vida. Viven por vivir, caminan porque ven caminar, pero realmente no tienen un propósito. No así con los cristianos, porque sabemos que tenemos un propósito y que Dios nos trajo a esta tierra para que cumplamos el propósito. Preguntémonos, ¿estamos cumpliendo ese propósito? Entonces termino lo que dice aquí la Escritura, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Entonces, mis amados, este tercer punto tiene que ver en que nosotros en primera instancia creamos y que le enseñemos a las personas y que ellos crean que el propósito de la sangre de Cristo es para limpieza de los pecados. Eso es más que repetir con sus labios una oración. Porque mientras el corazón de una persona no entienda conceptos como estos, entonces simplemente están lejos de Dios. La sangre de Cristo fue derramada para redención de nuestros pecados. La sangre de Cristo fue derramada para limpiarnos de todo pecado. Ese cuentico que han creado por ahí, que la sangre de Cristo es para que te vaya bien, entonces cubre a tus hijos con la sangre de Cristo, cubre tu carro con la sangre de Cristo, cubre tu negocio con la sangre de Cristo, eso es una blasfemia, eso no está en la Biblia. Lo que sí encuentras en la Biblia es el propósito de la sangre de Cristo, que es para limpieza de pecados. Eso no es para que te vaya bien, eso no es para que prospere tu negocio, eso no es para que tu hijo no se accidente, no es para eso. La gente dice, sangre de Cristo, cúbreme. No, es que no es para eso, no es para eso. La sangre de Cristo tiene un propósito y el propósito es que seamos limpiados de todo pecado. Vamos a dejarlo hasta aquí en esta noche. El próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a hablar un poco más sobre la preciosa sangre de Cristo, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y tener en cuenta lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Inclina tu rostro. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza que nos ilustra claramente lo que tú hiciste por nosotros allá en la cruz del Calvario, Señor. Muchísimas gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos que de una forma respetuosa están aquí en la sala escuchando esta enseñanza. Que tú, Señor, le hayas dado revelación. Que esta palabra, Señor, que hoy se ha transmitido, se convierta en vida para ellos. Bendigo a cada una de las personas que posteriormente escucharán este mensaje. Tú que estás escuchando este mensaje, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que puedas tener esa revelación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que puedas entender el propósito por el cual el Señor Jesucristo derramó su sangre y que en ese sentido nosotros podamos tener un cristianismo auténtico y que podamos decir, como lo dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. ¿Por qué razón? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Que crucifiquemos aquellas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, que nos despojemos de todo peso que nos asedia y que corramos esta carrera conforme a como Dios nos indica en su palabra. Hay muchos espectadores que nos están viendo, ahí como dice la escritura, como en un estadio, viendo cómo es que nosotros corremos esta carrera. Que esta carrera que tú has comenzado o que tal vez ya vas en la mitad del camino, que tú la termines, que no la dejes a media, sino que al final tú puedas decir, he terminado la buena carrera. Y que un día podamos estar ahí, delante de la presencia de Dios, gozándonos, como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Y claro que es ganancia, porque vamos a tener la linda oportunidad de poder ver a Dios cara a cara. Ahí podemos dilucidar cualquier duda, cualquier interrogante que hayamos tenido, porque vamos a estar cara a cara con el Señor. Padre, muchas gracias por esta noche. Que la bendición tuya esté sobre cada hogar, sobre cada casa, sobre cada familia aquí representada. Bendito seas por siempre, Señor. Amén.